uno de nosotros lo somos delante de Dios. Cada uno de los discípulos tenía fortalezas en su carácter. Cada uno de los discípulos tenía debilidades en su personalidad. Cada uno de los discípulos eran hombres imperfectos. Bendito sea el Señor. Pero cada uno de ellos, hermanos, siendo imperfecto, teniendo la diferencia de caracteres uno del otro, había algo que los identificaba a todos ellos, que querían amar a Dios, que querían servirle a Dios, hermanos. Bendito es el Señor. Y usted se puede dar cuenta a través de la vida y del ministerio, del servicio de cada uno de los discípulos delante del Padre. No se necesita ser perfecto para agradar a Dios. No se necesita ser perfecto para serle fiel a Dios. No se necesita la ausencia de debilidades. Bendito es el Señor. Para anhelar al Señor. Bendito es el Señor, hermanos. Solo se necesita un corazón postrado a los pies de aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Hermanos, no necesitamos perfección, porque en medio de nuestras equivocaciones, si le permitimos a Dios entrar a nuestro corazón, entrar a nuestra mente, entrar a nuestra vida, bendito es el Señor, Dios tomará el control aún, bendito sea Dios, de las situaciones en las cuales no sabemos qué hacer. Bendito es el Señor. Pero el gran error del hombre, como en aquel entonces, santo es el Señor, es no permitirle a Dios entrar en la totalidad de su vida. Hermanos, el gran error, bendito sea Dios, de Eva, el gran error de Adán fue escuchar una voz extraña. Ese fue uno de los errores. Pero el error que liderizó, que dio a luz todos los demás errores que cometió ella y que cometió él delante de Dios, fue no dejar a Dios entrar en la totalidad de su vida. Cuando tú no dejas a Dios entrar en la totalidad de tu vida, hermano, te conduces al despeñadero. Bendito es el Señor. Porque no existe hombre y mujer que pueda tener dirección clara sin la presencia del Señor. Y dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bendito es el Señor. Puede tomar asiento los que le damos gracias al Señor. Y dice la Escritura, hermanos, con claridad en el versículo 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Hermanos, nosotros, Dios nos ha dado la potestad de poder tomar decisión sobre nuestras vidas, aunque nuestras vidas, a las cuales llamamos nuestras, no nos pertenecen. Pero Dios nos otorgó, bendito sea Dios, la potestad de poder tomar decisiones en nuestra vida. Y la Escritura y el Padre habla con claridad y dice: y sus ovejas, llama por su nombre, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Hermanos, el Señor nos está hablando con gran claridad. Cuando nuestro corazón le pertenece al Señor, escuche, cuando nuestro corazón, aun siendo un corazón imperfecto, cuando nuestro corazón, aun siendo un corazón con debilidades, bendito es el Señor, reconoce la voz del buen pastor,
Nuestro buen pastor se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo habla a través de su palabra, y cuando Jesucristo habla a través de hombres y de mujeres a los cuales ha ungido con su Espíritu Santo, aquel cuyo corazón le pertenece a Dios, aunque siendo imperfecto, aunque teniendo debilidades, reconoce la voz del buen pastor, reconoce la voz del Padre, oye la voz del Padre, y la Escritura añade: y sigue la voz del Padre. Las verdaderas ovejas del Señor y los verdaderos hijos de Dios no son los perfectos, los que no tienen debilidades. Son aquellos imperfectos, llenos de debilidades, bendito sea el Señor, pero que se han sometido bajo el señorío del buen pastor, que se han sujetado bajo el señorío del Padre, iglesia. Y la palabra del Señor lo declara en voz alta y clara y dice: oyen y reconocen la voz del buen pastor, bendito sea el Señor, y le siguen. Las ovejas del Señor, la que ha sido marcada con la sangre de Jesucristo, iglesia. Escucha lo que el Espíritu está hablando a la humanidad entera, a su pueblo, iglesia. El Señor, yo se lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hace el año pasado, hace 2 años atrás. Bendito sea el Señor, que el Señor estaba marcando a su pueblo, que el Señor estaba poniendo una marca de identificación, bendito, que marcara la diferencia en medio de su pueblo, hermanos, porque en la tierra se va a derramar la furia de Jehová, bendito es el Señor, y esa furia no caerá solamente sobre aquellos que reciben la marca del Espíritu Santo, que reciben la señal del Cordero de Dios, que reciben la señal de la sangre de Jesucristo, iglesia. Porque la furia y los juicios de Dios se derramarán sobre la tierra. Porque la creación del Padre, lo que Dios hizo desde el principio de la creación, a su imagen y semejanza, se ha vuelto contra su Señor, se ha vuelto contra su Padre, iglesia. Y el Padre viene a cobrar venganza, bendito sea Dios, sobre todos aquellos que ignoran la paternidad del Padre. El Espíritu Santo de Jehová viene a cobrar venganza sobre todos aquellos que ignoran la voz del Señor. El Espíritu Santo de Dios viene de parte del Dios vivo a cobrar venganza, bendito sea el Señor, sobre todos los corazones y sobre todas las vidas que han caminado en su propio consejo, desechando el consejo sabio del Padre, bendito sea el Señor, desechando los parámetros ya establecidos por el Señor, iglesia. Y el Espíritu Santo viene a cobrar venganza. Y si tú quieres, bendito sea el Señor, ignorar la voz de Dios, Dios te ha dado libre albedrío para que tú ignores, bendito sea el Señor. Pero si tú has sido llamado a salvación, iglesia, escucha, solamente los llamados a salvación, solamente los llamados a vida eterna, solamente los llamados a adquirir lo que ojo no vio, ni oído yo, ellos entenderán, bendito sea Dios, la palabra y la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor, iglesia. Y ellos son los únicos que se sujetarán al parámetro de la palabra. Ellos son los únicos que se ceñirán bajo el poder de la palabra, iglesia. Ellos son los que no ignorarán. Bendito es el Señor. Al Señor, hermanos. Oh, santo. Y la Escritura habla con claridad, iglesia. Dice: las ovejas del Señor. Oh, santo. Las ovejas del Señor son las que el Padre ha destinado a hacer resplandecer su poder, iglesia. Escúchame. Hay algo más excelente que el oro. Hay algo más excelente que la plata. Hay algo más excelente que los bienes materiales. Y es lo que el Padre ha preparado para la iglesia. El Padre no dejará sin recompensa ninguna de tus lágrimas. El Padre no te dejará sin recompensa las veces que tú has rechazado al mundo, las veces que le has dicho no a una cerveza, las veces que le has dicho no a una amiga extraña, las veces que tú te has negado a un amigo extraño, las veces que tú has dicho no a la mentira, las veces que tú has dicho no a la avaricia, las veces que tú has dicho no al pecado. El Padre no dejará sin recompensa ninguno de tus no que le hayas dicho a Satanás. Jehová no dejará sin recompensa ninguno de los no que le hayas dicho a la carne. Jehová no dejará sin recompensa ninguna de tus lágrimas en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Jehová no te dejará sin recompensa, iglesia.
Y Él tiene para ti algo mejor que el oro y que la plata. Oh, santo es el Señor. Y dice la Escritura, aquellas ovejas del Señor le siguen. Le siguen. No siguen su propio consejo, iglesia. No siguen el consejo de los que están alrededor, iglesia. La palabra dice que aquellas ovejas del Señor siguen al Maestro. La palabra no habla de que las ovejas del Señor siguen a las circunstancias, que las circunstancias son las que me dominan, que las circunstancias son las que me manejan. Así lo dice la Escritura, iglesia, que mis deseos carnales son los que me dominan, son los que me manejan, son los que toman decisiones por mí. La necesidad no tiene por qué tomar decisión por ti. La enfermedad no tiene por qué decidir por ti. La adversidad no tiene que decidir en tu vida. Las circunstancias adversas no tienen que decidir en tu vida, iglesia. Porque las ovejas del Señor, aleluya, han decidido seguir a Cristo. No seguir a la circunstancia, no ser guiada por el problema, no ser manipulada por ninguna situación, ni por la necesidad, ni por ninguna adversidad que te rodee. Las ovejas del Señor siguen al Señor, siguen la voz del Señor, aleluya. Las ovejas del Señor lloran. Las ovejas del Señor se entristecen. Las ovejas del Señor se sienten solas muchas veces. Las ovejas del Señor se sienten traicionadas muchas veces. Las ovejas del Señor sienten que muchas veces dan más de lo que reciben. Las ovejas del Señor se sienten en medio de diferentes situaciones. Bendito sea el Señor, que no comprende. Las ovejas del Señor muchas veces se detienen, pero no se detienen para mirar atrás, iglesia. No se detienen para entretenerse con el pecado, iglesia. Las ovejas del Señor no se detienen para darle lugar a la adversidad, para darle lugar al enemigo. Las ovejas del Señor no se detienen para darle lugar a la carne, iglesia. Las ovejas del Señor se detienen para inclinar su corazón, para doblar sus rodillas, aleluya, delante del Creador, delante del dador de vida, a ser fortalecidas como Jesucristo se detuvo, iglesia. Él se detuvo y sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Él se detuvo para ser fortalecido en medio de su misión. Jesucristo se detuvo para ser fortalecido en medio de la batalla, iglesia. Y las ovejas del Señor, por la única razón que se detienen, es para ser fortalecidas en medio de la batalla, iglesia. Las ovejas del Señor no se detienen a ser manipuladas por ninguna clase de necesidad. Las ovejas del Señor no se detienen a ser manipuladas por ninguna clase de problema. Las ovejas del Señor no se detienen a ser manipuladas por ninguna clase de consejo extraño. Las ovejas del Señor no se detienen a ser guiadas por su carne y por los placeres del mundo, iglesia. Oh, santo es el Señor. Aleluya. Y dice el buen pastor, y las ovejas le siguen, iglesia. Las ovejas del Señor lloran. Las ovejas del Señor muchas veces se sienten abatidas, pero las ovejas del Señor le siguen al Maestro, aún en medio de las lágrimas. Las ovejas del Señor reconocen la voz de su Padre, aún en medio de la adversidad y aún en medio de la tristeza. Las ovejas del Señor saben a dónde ir cuando necesito fuerza. Las ovejas del Señor no corren al mundo. Las ovejas del Señor no corren a la adversidad, al pecado. Las ovejas del Señor saben: Jesucristo, me faltan las fuerzas en medio de mi batalla, Jesús. Las ovejas del Señor saben a dónde tienen que inclinar su corazón cuando ya no tienen fuerzas, cuando ya no tienen fe, cuando ya les falta la confianza. Las ovejas del Señor conocen, aleluya, subir a la roca que es más alta, porque el Padre prometió, aleluya, que Él me fortalecería cuando las fuerzas me faltaren, que Él me daría
claridad, visión. Cuando las circunstancias no me dejan ver con claridad, cuando el problema no me deja pensar con claridad, las ovejas del Señor van a su Padre a ser renovadas. Espíritu Santo. Y con claridad, hermanos, el único socorro que nosotros tenemos, la única respuesta que nosotros y que existe, no que tú y yo tenemos, la única respuesta que existe en el mundo se llama Jesucristo. El único socorro que existe en el mundo se llama Jesucristo. Iglesia, oh santo es el Señor, porque solo de Dios, solo de Jesús viene nuestra fuerza y nuestro galardón, iglesia. Por lo tanto, no te detengas en medio de la adversidad. No te detengas en medio de la prueba. Aunque en medio de las lágrimas, iglesia, sigue creyendo en esperanza contra esperanza. Aunque todo en mi alrededor me diga, no se puede, es imposible. Aleluya. Las ovejas del Señor le creen a la palabra del Señor. Las ovejas del Señor le creen a las promesas del buen pastor, del buen Señor. Aleluya. Iglesia, por lo tanto, avanza.